¿Te ha pasado que ves un anuncio y anhelas ser como la mujer que te muestran? Una mujer con un aspecto perfecto, con ese cabello brilloso, maquillaje intacto, una casa limpia, compartiendo tiempo con una hermosa familia. Durante muchos años la mujer ha sido retratada con ciertos arquetipos, los cuales han ido moldeando la subjetividad de los individuos, lo que les ha permitido identificar a una mujer canónica de una siniestra. Entendemos que el lenguaje no es inocente y que hay todo un contenido ideológico detrás de estos anuncios. Constantemente la mujer en los medios de comunicación ha sido retratada como un objeto en vez de una persona. Pero ¿de qué manera lo hacen y cómo esto impacta en la mente de los individuos que reciben el mensaje? En este documental responderemos esta pregunta mediante un análisis del discurso. La imagen de la mujer y el cómo ser mujer en general están encasillados a varios moldes, los cuales juegan un papel importante, ya que como individuos los internalizamos y los perpetuamos, debido a que los discursos tienen elementos cognitivos, sociales y sociocognitivos. Los elementos cognitivos hacen referencia a todo aquel acercamiento con la mente, la conducta, los procesos mentales como la imaginación, los esquemas y el aprendizaje. Como menciona Garnham 1987, los discursos se interpretan en relación a nuestra representación subjetiva de los hechos antes que con respecto a la realidad física del discurso, es decir, que la coherencia y la comprensión es relativa, intersubjetiva, y está definida por modelos mentales. Por ejemplo, cuando nos sentimos identificados con los protagonistas de una publicidad, hacemos una serie de capacidades cognitivas, como lo son la atención, la memoria, el lenguaje y el razonamiento. Estos nos permiten recibir un mensaje y entender el contexto simbólico de los anuncios mediante los recuerdos que tenemos referente e igual categorizar la información mediante esquemas mentales. Para que quede más claro, te pedimos que pongas atención a la siguiente imagen. Para captar el mensaje de una publicidad, es crucial prestar suficiente atención para comprender su contexto simbólico, idea central, personajes, ambiente físico y temporal. Esto implica la comprensión del lenguaje y el razonamiento para interpretar su significado simbólico, procesos que dependen en gran medida de la memoria. La publicidad y los discursos emplean elementos cognitivos con el fin de ser comprendidos, recordados e internalizados por el público. Es así como se generan los macrohechos cognitivos de los que habla Van Dyck, los cuales se refieren a todo lo que ocurre en nuestra mente para que los mensajes centrales de la publicidad se conviertan en parte de nuestro sistema de creencias. Pero ¿de dónde vienen esas ideas centrales? Pues vienen de la cultura, es decir, los elementos sociales. Estos están relacionados con los grupos, sus intereses, valores, conflictos y prácticas colectivas, como lo son las costumbres y tradiciones típicas. Por ejemplo, en la siguiente imagen, factores como la frase buena esposa, su lugar y la imagen, nos hacen entender hacia quién va dirigido el mensaje, hombres o mujeres, niñas o adultas, mujeres trabajadoras o amas de casa. El poder responder esas preguntas con facilidad y saber que se dirige hacia las mujeres adultas, principalmente amas de casa, es gracias a dichos elementos sociales. Los elementos sociocognitivos se tratan de las ideologías mismas. Estos actúan como una interfaz entre lo cognitivo y lo social. Es decir, las ideologías son compartidas o discutidas por los miembros del grupo social. Por esa razón, ya que no hay un lenguaje privado, conocimientos que dan la noción del sentido común que según Gramsci, solo se trata de la aceptación de la ideología social y la política dominante. Las ideologías son por un lado cognitivas, pues requieren de la percepción, razonamiento, comprensión y juicio, y por otro lado son sociales, pues son compartidas por miembros de grupos e instituciones y están ligadas a los intereses colectivos, políticos y económicos. Borom, 1991, menciona, las ideologías se comparten socialmente mediante marcos interpretativos que permiten a los miembros del grupo entender y dar sentido a la realidad social, las prácticas diarias y las relaciones con otros grupos. A lo largo de los años, en la publicidad a la mujer se la ha retratado de diferentes maneras, debido a las prácticas de poder y saber en ese momento por las rupturas que existieron. En las décadas de los 40 y 50, la Segunda Guerra Mundial llevó a las mujeres a roles laborales, desafiando estereotipos. En los 50, con la familia nuclear y prosperidad, tuvieron que regresar al hogar. En los 60, el feminismo impulsó la independencia, aunque persistía la discriminación. Los 70 cuestionaron estándares de belleza y la necesidad económica aumentó la participación laboral femenina. En los 80, el liderazgo y la legislación por la igualdad van teniendo roles tradicionales. En los 90, la globalización influyó en la representación cultural en publicidad. Hoy, las mujeres son multifacéticas, pero expresan descontento a través de redes sociales, impactando marcas económicamente. A lo que queremos llegar es que los eventos históricos son aquellos que van a ir moldeando los saberes de cada época, van a determinar el deber ser, la verdad, la moral y a su vez lo inmoral, lo falso, lo loco y lo fuera de regla.
Es por eso que el mismo Foucault no habla de verdades o mentiras, sino de saberes. Por ejemplo, en los 40 se necesitaba que las mujeres ocuparan roles en las fábricas, pues los hombres habían sido enviados a las labores de guerra, y en los 50, con el regreso de estos a las líneas de trabajo, se necesitaba a alguien que se ocupara de sus labores de cuidado y se encargara de mantener a los trabajadores actuales en las circunstancias aptas para continuar produciendo y al mismo tiempo preparara, cuidara y mantuviera a salvo a la siguiente generación de trabajadores, por lo cual se necesitaba que éstas adoptaran de nuevo dicho rol, y por eso se impulsó una ideología que desacredita los saberes de la década anterior, y a la vez impulse los saberes con los que se cumplirán los objetivos de las élites. A estas formas de integrar nuevos saberes como verdades y la desacreditación de otros saberes, Foucault los llama procesos de exclusión y los divide en procedimientos de exclusión internos y procedimientos de exclusión externos. Los procedimientos de exclusión externos se encargan de limitar, obstaculizar e impedir que se creen y difundan discursos alternativos, esto como forma de protección al discurso hegemónico. Ejemplo de esto es el masivo ataque que han recibido las activistas corporales en medios de comunicación, todo por querer impulsar la diversidad corporal y al mismo tiempo crear conciencia de lo dañino que pueden ser los estándares de belleza irreales y extremos. Y es que se han dado cuenta que gracias a estos muchas mujeres han adoptado conductas de riesgo o que ponen en riesgo su integridad para pertenecer. ¿Y esto por qué? Pues las activistas se han dado cuenta que hay un discurso hegemónico que impulsa a las mujeres a ser bellas para ser consideradas sanas. Y es que a diferencia de los hombres, en el caso de las mujeres, la salud va ligada a la belleza. Frases como una mujer bella es una mujer sana son el ejemplo de esto. Es así como su discurso no te propone laxarte, usar dietas de internet, hacer dietas más estrictas, restringirte, sino todo lo contrario, ir con un profesional, cambiar hábitos o incluso crear hábitos que preserven la vida y su calidad. Es así como en el discurso que proponen las activistas corporales, la salud no está ligada a la apariencia, sino a los hábitos. Pero eso no se escucha mal. ¿Por qué entonces las activistas corporales han enfrentado tantos obstáculos, humillaciones y odio? Bueno, pues porque resulta que para que un discurso hegemónico se mantenga o preserve, hacen uso de procesos de exclusión internos y externos, quienes se encargarán de darle validez al discurso hegemónico y mantenerlo como dominante, y desacreditar a los discursos alternativos. Es así como, en el caso del activismo corporal, a las activistas no las han bajado de gordas de mentes o han tenido que llamar locas a todas aquellas voces que se han atrevido a cuestionar el discurso hegemónico, y al mismo tiempo han utilizado discursos académicos o incluso argumentos científicos para afirmar que las personas que apoyan el activismo corporal son narcisistas y que lo único que buscan es romantizar la enfermedad. Esto se ve en medios de comunicación como el internet o las noticias, y el que los periodistas involucrados digan con tanta certeza ante el mundo esto es parte del ritual, un proceso de exclusión interno referente al sujeto que precisamente prepara a los individuos para comunicar algo en específico de cierta manera. En este caso lo hacen de una forma afirmativa y segura, como si se trataba de una verdad inescrutable o incuestionable. Y es que dentro de los medios de comunicación saben que están tergiversando el mensaje de las activistas. Y no solo eso, sino que diseñan la forma en la que lo hacen. Esto es porque saben que su función como medios de comunicación masiva es preservar los discursos dominantes, tanto como les sea posible. Para esto tienen que tergiversar el discurso alternativo, como lo hemos visto, o invalidarlo. Y para esto hacen uso de herramientas o de procesos de exclusión internos referentes al discurso, como lo es el comentario, que se encarga de ser una herramienta de preservación, ya que repiten una y otra vez argumentos sacados del discurso hegemónico. Y estos discursos se proveen a través de la disciplina, quien aportará los argumentos, formas y herramientas para tener argumentos de peso y tener la última palabra en la conversación. A pesar de utilizar esos procesos para el público, solo nos están diciendo la verdad, lo correcto, dar una noticia, solo informan o hacen su trabajo. Esto es parte de las sociedades en discurso y las sociedades disciplinarias que, según Foucault, se encargan de limitar y filtrar la información, dependiendo si los emisores involucrados en el discurso necesitan o no que sepamos alguna información puntual. Son las dos caras de la moneda, es decir, mientras ellos saben que el mensaje está siendo tergiversado y ven la forma en la que lo hacen, nosotros no nos damos cuenta de todos esos procesos y todas las herramientas de las que se ayudan para poder cumplir su función. Y así como este ejemplo hay miles. Otro obstáculo contra el que se han tenido que enfrentar las activistas es contra las limitaciones lingüísticas. A veces el lenguaje no nos da las palabras para referirnos a múltiples circunstancias, agresiones o violencias, y es que ni siquiera podemos hablar de ellas. A esto Foucault lo conoce como lo prohibido, una barrera por parte del lenguaje que impide que expresarnos o referirnos puntualmente a algo. Ejemplo de esto es que incluso hoy en día las activistas han tenido que crear términos como gordofobia o violencia estética para referirse a diferentes tipos de violencias. En el caso de las activistas por el marketing feminista, quienes luchan no solo en contra de la violencia estética, sino que tratan de salir de los arquetipos patriarcales de la mujer en medios de comunicación y publicidad, como la mujer hipersexual, mujer ama de casa, mujer fatal o perversa o la femme fatal, y ponen visto a otros tipos de formas en los que se pueden entender los roles de género, abriendo el menú de posibilidades y principalmente enfocando la publicidad en situaciones cotidianas de las mujeres desde la mirada femenina y la experiencia de las mujeres. Por ejemplo, al anunciar un perfume, habla de las propiedades del perfume, del sentimiento que evoca, y en caso de vender una imagen al público muestra mujeres en situaciones cotidianas y no las objetiviza acerca de su rol o promete de forma indirecta ideales inalcanzables. Ejemplo de esto son las publicidades de Dossier, quien utiliza como ejemplo de sus productos de que el aroma es persistente, huele a vainilla o tiene aromas asombrosamente duraderos,
es mostrar a mujeres corriendo detrás de un camión, en su trabajo, saliendo del gimnasio, y no como los otros anuncios de perfumes que muestran mujeres teniendo alrededor de muchos hombres, siendo totalmente sensuales, o prometiéndoles incluso que con ese perfume podría seducir al hombre que quisiera. Y es que como sociedad debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos al consumir y perpetuar ciertos discursos. Al reflexionar sobre la evolución histórica de la representación de las mujeres, se nos invita a cuestionar, aprender y abogar por un cambio cultural que celebre la autenticidad, la diversidad y el respeto hacia todas las formas de ser mujer. Al final, la verdadera transformación comienza con la reescritura y la resignificación de las propias narrativas internas y externas y la construcción de un futuro donde las mujeres puedan ser libres y de definirse a sí mismas, más allá de las limitaciones impuestas por los estereotipos.